Hola. Si queréis ir buscando el libro de Zacarías. Esta es de los últimos profetas menores. Muy bien, pues vamos a seguir con esta serie de predicaciones sobre profetas menores. Ya se está acabando, así que aprovechar a los que os gusta el tema, porque nos quedan solo unas cuantas ya y cambiará el tema, ¿vale? A Zacarías. Resulta que el significado del nombre de Zacarías es a quien Dios recuerda. Y es muy curioso porque veremos el tema del libro. Parecerá que el pueblo de Dios son personas abandonadas, ¿no? Como se dice coloquial / vulgarmente, dejadas de la mano de Dios. Pues resulta que no, que el pueblo de Dios siempre son personas protegidas y recordadas por su Dios. Y resulta que el nombre de este señor que va a dar todas estas profecías de cómo Dios se preocupa de su pueblo significa a quien Dios recuerda. Y ese es el primer mensaje. Dios se acuerda siempre de su pueblo. Esté donde esté, pasando por lo que esté pasando, Dios se acuerda de nosotros. El autor es el profeta Zacarías, que era un descendiente de familia de sacerdotes que habían sido llevados al exilio. Entonces, de esas familias de sacerdotes que estaban en el exilio, pues Zacarías es uno de ellos. Los temas principales de este libro va a ser la renovación espiritual y la espera, la anticipación del reino mesiánico de Dios. La espera del reino de Dios. Veréis que es un libro que contiene muchas visiones complicadas, hay mucho simbolismo. A veces eso hace que nos cueste más el leerlo y el comprenderlo, porque contiene muchas visiones de tipo mesiánico y apocalíptico sobre el final de los tiempos. El contexto es prácticamente el mismo del libro de Ageo, que lo hemos estado viendo estas semanas de antes. O sea que si hemos prestado atención a los mensajes de Ricardo sobre Ageo, pues ya sabemos más o menos el contexto. En esencia hay dos cosas muy importantes que sí que quiero recordar, para no repetir parte de lo que ya se ha dicho, pero sí dos cosas. Una es que es un momento histórico en el que hay retorno del exilio. Esto es importante. El pueblo de Dios ha sido exiliado por castigo de Dios durante 70 años, más o menos aproximadamente, y es un momento en el que el pueblo está vuelve a su ciudad y Dios les va a pedir que inicien un nuevo proyecto. Se acaba una etapa y empieza otra, y eso va a ser importante. Son personas que han vuelto y están volviendo aún diferentes grupos del exilio. Ese castigo ya ha acabado. Y luego, la otra pista importante para entender el libro es que hay un proyecto que es el de reconstruir el templo como símbolo de recuperar la presencia de Dios como algo central en sus vidas, pero Zacarías lo va a ampliar un poco más y no se va a quedar solo en vamos a reconstruir el templo, sino que veremos a lo largo del libro, sobre todo la segunda parte, la exhortación es vamos a recuperar la manera que Dios tiene para nosotros de vivir. Vamos a volver a ser en nuestro día a día el pueblo que Dios quiere que seamos. No solo teniendo un templo donde ir y adorarle, sino cumpliendo todos sus mandamientos de relación unos con otros y de santidad personal. Así que veremos cómo Zacarías amplía bastante esa información de Ageo, de no solo restaurar el templo, sino de vivir como el pueblo de Dios. Más o menos, como he dicho, es las mismas fechas que Ageo. ¿Está en on? Vale, gracias. Y como vemos, si nos fijamos en los versículos iniciales de los dos libros, realmente las profecías de uno y otro están entrelazadas. Digamos que las primeras todas pasan en el segundo año del rey Darío. Entonces, estas primeras, las de Ageo, si os fijáis, una es en el mes sexto, otra en el séptimo. En el octavo aparecen las primeras profecías de Zacarías. Luego sigue profetizando Ageo en el noveno y luego en el mes undécimo, en el 11, vuelve
palabra de Zacarías, ¿vale? O sea que de alguna manera son personas que están profetizando en el mismo tiempo. Ageo acaba y luego continúa Zacarías otros años más. Me he pasado. Aquí. Vale, la estructura del libro, más o menos, ¿vale? Para que nos orientemos. Tiene dos partes este libro, de hecho el mensaje de hoy será en dos partes, una que la haremos hoy y otra que la haremos dentro de 2 semanas. La primera parte va del capítulo 1 al 7, bueno, y la otra del 9 al 14, ¿vale? Son 14 versículos. Y básicamente el contenido está dividido en lo que veis en pantalla, ¿no? Hay una introducción que va a ser muy importante para entender todo lo que el libro dice. De hecho, si entiendes la introducción, casi puedes entender todo el libro. Luego hay una serie de visiones que Zacarías tiene por la noche, que todas van a hablar unas con otras de la restauración de Dios. Luego en medio hay un acto profético que cierra esas visiones. Y luego hay un par de capítulos en el que hay conversaciones de los dirigentes con Zacarías abordando otro tema, de si tenían que seguir ayunando, podían celebrar que ya habían vuelto, etc. ¿Vale? Pero más o menos esa es la primera parte. ¿Por qué es la primera parte? Porque todo lo que se dice, aunque hay cosas que hacen referencia al futuro, hay muchos más elementos que tienen que ver con su presente, ¿vale? Nuestro pasado, pero sí sobre su contexto. Las naciones que se dice que van a destruir pues son naciones del momento, que les oprimían, etc. Y por eso esa parte. Y la siguiente parte tiene que ver mucho más con la mirada hacia adelante, la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Es decir, desde lo que pasó en la cruz hasta cuando Jesús vuelva, todo este tiempo. Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que hay incluida en esas visiones y obviamente Dios no dice el cuándo, pero sí que dice lo que va a hacer. Es como poder mirar al futuro. Ellos, en perspectiva, veían la primera venida, que nosotros miramos para atrás, y ellos la miran hacia adelante, y además la segunda, y todo junto. O sea que les sería un poco más difícil que a nosotros el entender cuándo se cumplirían esas profecías, pero nosotros tenemos ventaja porque ya hemos visto la primera venida y hemos entendido un poquito más de lo que vino a hacer Jesús. ¿Vale? Pues son estas las partes y lo que tenéis marcado en azul es lo que haremos en el día de hoy. ¿Vale? Hay bastante información en esas primeras 8 visiones, no las vamos a ver todas, obviamente no da tiempo. He elegido algunas para comentarlas, pero sí que digamos que esta es la parte que haremos hoy, ¿vale? Lo que tenéis ahí en azul. Pues oramos y entramos en el texto, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú tienes un plan desde siempre y lo estás llevando a cabo en tu tiempo y nos has querido incluir, nos has querido poner como espectadores y participantes de tu plan. Te damos gracias por lo que ya hiciste en la cruz, por esa primera venida de Jesús a este mundo como un hombre igual a nosotros, que vivió en santidad, que murió en la cruz por nuestros pecados y que murió y resucitó para darnos esperanza, Señor. Y te damos gracias porque algún día tú volverás y te pedimos que reavives esa esperanza de que algún día tú consumarás tu plan, Señor. Y queremos ahora que abras nuestro entendimiento, Señor, quita el velo, Señor, y ayúdanos a poder entender mucho más estas profecías y ayúdanos, Señor, a hoy escuchar tu voz. Señor, que seas tú, el Espíritu Santo, el que habla a cada uno de nosotros y puedas despertarnos igual que despertaste a aquella generación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, vamos a por ello. Vamos a empezar, como os he dicho, con la introducción. Para los que os gusta algo más visual, recordar que tenéis ahí Bible Project, ¿vale? Proyecto Biblia, que hace estos dibujos y esos vídeos tan cortos, los que puedes entender Zacarías en 9 minutos. Así que si luego quieres consultarlo, pues lo tienes. Vemos que hay de las visiones, si os fijáis, las que ponen del 1 al 8, están emparejadas.
están emparejadas de manera que la primera va con la última y así de manera que en parejas las dos abordan el mismo tema. ¿Vale? Lo digo porque luego si las leéis en casa o algo, pues podéis hacer emparejarlas y veréis cómo unas y otras van a por los mismos temas de diferente manera. Es un recurso literario hebreo que usan mucho de los profetas. Venga. Pues vamos a por la intro. Vale. Tú me ayudas, ¿vale? Guay. Sí. Vale. Guay. Pues vamos. En el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esta introducción, la primera profecía de Zacarías, es una exhortación a que esa nueva generación que habían vuelto del exilio decidieran si iban a continuar en la misma actitud que habían tenido sus antepasados o iban a hacer algo diferente. Dice que los profetas exhortaron a sus antepasados a dejar la idolatría, a volverse al Señor, a ser el pueblo que tenían que ser, y ellos no escucharon. Y por muchos años Dios los fue exhortando con un profeta, con otro, y no hicieron caso a esas advertencias, y por tanto la consecuencia fue el castigo de ser exiliados a Babilonia durante esos 70 años. Y llega Zacarías y retoma por donde se habían quedado. Han vuelto del exilio y les dice: vuestros padres fueron castigados porque no obedecieron. ¿Qué vais a hacer vosotros? Y esta generación deciden en ese momento responder que sí, que se arrepienten. Y podemos verlo también en otros libros, ¿no? Pero ellos, de alguna manera, inician aceptando que lo que les había pasado era justo. De alguna manera, hacen lo que toman de la historia de su pueblo, de los pecados de sus antepasados, de la historia de lo que Dios había ido haciendo, y se hacen responsables y dicen: ¿esto nos ha pasado porque hemos desobedecido a Dios? Sí, es justo que nos hayas mandado al exilio. Tú eres bueno, Dios, en traernos de nuevo aquí. Nos arrepentimos. Entonces ellos toman nota, aunque depende de la versión, no se entiende muy bien este último versículo, pero básicamente deciden que van a arrepentirse. Y eso es muy importante, el entender esto, porque Dios lo que va a traer a través de Ageo y de Zacarías es la propuesta de una renovación espiritual. No les está diciendo: oye, vamos a construir otra vez porque sí, sino decir: vamos a volver a ser el pueblo que teníamos que ser. Vamos a volver a vivir conforme al propósito que yo tenía con vosotros, que fue el sacaros de Egipto, el elegiros como un pueblo escogido, donde poner mis bendiciones, donde poner mi gloria y mostrar al resto de naciones que yo reino. Claro, ellos habían perdido el propósito, habían vivido como querían, no habían mostrado a ninguna nación que Dios reinaba, más bien habían mostrado todo lo contrario y finalmente habían sido llevados cautivos. Pero Dios les está proponiendo de nuevo a través de estos profetas: empezamos de nuevo. Yo tengo un plan, quiero bendecir
a Jerusalén, quiero bendecir a Israel y quiero mostrar en ella mi gloria. Y quiero que vosotros viváis conforme a las leyes que yo os he dado. ¿Os arrepentís? Y ellos dicen que sí. Y eso es muy importante porque la renovación espiritual siempre empieza con una conciencia de haber fallado a Dios y de que Él es el único que es digno. Ellos eligen el arrepentimiento como el primer paso para un nuevo tiempo. Y es que no bastaba con que Dios los hubiera vuelto al lugar donde estaban. Ellos tenían que arrepentirse de corazón. Y esto tiene una aplicación muy directa para nosotros. En nuestra vida espiritual, el arrepentimiento ante Dios es siempre ese botón de volver a empezar, de acepto, Dios, que tú eres justo y yo no. Que lo que me ha pasado es porque tú lo has permitido y que peor estaría si tú no hubieras querido que yo volviera aquí. Así que ellos aceptan ese arrepentimiento. Y nosotros también podemos, en nuestra vida espiritual, comunitaria, como iglesia y personal, el decir, vamos a arrepentirnos delante de Dios por las cosas que quizás no yo, pero otros han hecho mal. Y que si yo no me arrepiento, voy a repetir el error. Ellos tenían una conciencia muy clara de comunidad. Hoy en día nos cuesta mucho entender estas dinámicas porque tenemos una percepción de salvación muy personal. Y es así, yo me salvo por la fe en Jesús y mi fe no salva a nadie más. Pero sí que es verdad que Dios tiene una visión de pueblo en el que las cosas de manera comunitaria, nosotros somos iglesia, nos afectan a unos a otros. Y Dios también trabaja a través de las generaciones. Así que nosotros ahora en este tiempo tenemos que estar abiertos. Si Dios quiere traer una renovación espiritual a nuestras vidas, a nosotros como iglesia, buscar ese arrepentimiento y decir, Señor, esto no lo hemos estado haciendo bien, ayúdanos a volver al propósito original. Y quiero acabar este punto con dos preguntas. Una, ¿crees que necesitamos una renovación espiritual como iglesia? Que cada uno la conteste. Para sí, si alguien quiere decirlo en voz alta, pues también sé. ¿Crees que necesitamos una renovación espiritual como iglesia? Y la segunda pregunta parece muy obvia, pero es importantísima. ¿Quieres una renovación espiritual para la iglesia? ¿Quieres? Porque una cosa es saber que lo necesitas, otra ¿quieres? Jesús muchas veces cuando sanaba a algunos les decía, ¿quieres? Sí. ¿Crees? Porque el querer una renovación espiritual no es gratuito. Hay un precio. Y como veremos a lo largo de Zacarías, continuamente les exige obediencia y fidelidad. Ellos en este caso dijeron sí, nos arrepentimos. Así que esta es la introducción y esto va a marcar el hilo de todo lo que va a venir a continuación. Mensajes de esperanza y mensajes de arrepentimiento. Mensajes de esperanza de lo que Dios va a hacer, mensajes de comprométete con lo que Dios quiere hacer. Vamos a la primera visión. La visión de los caballos. Vamos a leerla juntos. A los 24 días del mes, 11, si os fijáis aquí ya han pasado 2 meses, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Bueno, en esencia son ángeles, ¿vale? Es una visión que Zacarías tiene de noche y se le ven jinetes montando a caballo que representan ángeles de Dios, que Dios ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo:
Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Si te fijas aquí, se mencionan los 70 años. Es una visión celestial en la que hay estos ángeles pasando por la tierra con cabalgaduras. Hay este ángel hablando con Dios y se le dice, oye, ¿hasta cuándo vas a estar enfadado con la nación de Jerusalén? Porque mira lo que ha ocurrido estos 7 años. Y es que, como decía, el contexto es, han estado en cautiverio, pero se acaba ese tiempo y vuelven. Bueno, es que estoy intentando pasar las páginas de mi Biblia con el dedo. Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. La visión implica una conversación celestial, en la que hay ángeles recorriendo la tierra, lo cual, si habéis leído Apocalipsis, pues os sonará también de diferentes visiones, en las que hay ángeles por todos los extremos de la tierra. Esto nos habla del gobierno y control de Dios sobre todos los lugares y personas, de manera que todo es conocido ante Él. Vemos cómo estos ángeles vuelven y dicen, oye, he visto la tierra tranquila. Y en contraste, la pregunta de hasta cuándo estarás airado con Jerusalén. Y es que en aquel momento, esto es espiritualmente, ¿no?, con ángeles, pero la realidad física era que Jerusalén había sido deportada, las personas habían sido deportadas, y el resto de naciones que eran paganos, que eran personas que no vivían conforme al pacto de Dios, parecía como que eran prósperas. Ellos estaban machacados ahí en el exilio y además conquistados y tal, y el resto de naciones como muy seguras, como muy prósperas. Y ahí se ve esa sensación, aunque esto es una conversación angelical, porque son visiones y es simbolismo, se ve el corazón de lo que podía el pueblo de Dios estar sintiendo. Nosotros estamos aquí pasándolo mal y el resto de naciones que sabemos que son idólatras están fuertes, seguras, nos han conquistado. Y os pregunto, ¿no pensáis que a veces los creyentes podemos tener la sensación de que hay injusticia alrededor, hay injusticia en este mundo, y que aquellas personas que no deberían vivir tan buena vida la están viviendo, y que otros están viviendo una vida más miserable sin haberlo merecido? ¿No os da la sensación de que a veces, como pueblo de Dios, podemos estar sufriendo cosas y esperando a ver si algún día aquellos que deberían estar pagando, pagan? Esta sensación la tuvo Asaf. En el Salmo 73, si lo conocéis, él ve a los impíos, ve a otras personas malvadas prosperando y que su vida va bien, y él siente envidia. ¿Y yo qué, Señor? Pero dice que no es hasta que entra en los atrios del Señor, se humilla en la presencia de Dios, que entiende el final de ellos. Y es que esta primera visión, evidentemente para aquel pueblo que había vuelto del exilio, les daba la esperanza de que Dios iba a hacer algo. Para ellos era eso, y era algo que iba a ocurrir de manera física y real, porque Jerusalén iba a ser reconstruido. Pero para nosotros, que vivimos entre esa primera venida y esa segunda del reino de Dios, es de esperanza de saber que la misma pregunta de ¿hasta cuándo, Señor?, algún día será respondida. ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Hasta que el reino de Dios se consuma, y se va a consumir. ¿Sabes por qué? Porque
Dios lo ha dicho. Y en el siguiente versículo dice, le hablé palabras consoladoras y dijo, con gran celo te celé Jerusalén. Es decir, el corazón de Dios es de celo, de amor, de pasión por su pueblo, aun cuando habían estado castigados, aun cuando estaban pagando por el castigo. Y el compromiso de Dios no es a dejarnos en esa espera de desesperación y de injusticia. La vida aquí en la tierra, tenemos que recordarlo, es corta y se acaba. A veces parece no se va a acabar, pero se acaba. Y comparado con la venida del reino de Dios y ese plan eterno, donde todas las cosas que anhelamos que sucedan para nuestra paz se cumplirán, va a venir. Igual que ellos en esta visión se les da la esperanza, nosotros tenemos que tener la esperanza de que Dios nos cela con gran celo. El amor de Dios hacia su pueblo sigue siendo real, pase lo que nos pase. Y al final habrá la bendición en el reino de Jesús que nosotros, quizás con dolor, estamos esperando. Y así lo dice. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, ella será edificada y rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. ¿Vale? Así que esta primera visión es de ánimo para ellos. Es de, oye, ¿habéis estado exiliados? ¿Habéis estado sufriendo? Ahora es el tiempo de creer en esperanza lo que voy a hacer. Vamos a por la segunda. Vamos a saltar ahora las diferentes visiones y vamos al capítulo 3. Como os he mostrado antes que estaban emparejadas, muchos de los temas se repiten en una y en otra, ¿vale? De hecho, la visión de a continuación muestra cómo las naciones estas que estaban tan seguras van a ser destruidas, ¿vale? Por eso me la salto. Y entonces tenemos el capítulo 3, en el que ya se nos muestra una visión donde sale el sumo sacerdote Josué. Digamos que habían dos personajes importantes. A ver si os acordáis. ¿Quiénes eran los dos personajes encargados del proyecto de restauración? Que habló Ricardo y salían en... Vale, Josué y Zorobabel, muy bien. Pues veremos cómo esta primera visión va centrada en Josué y la siguiente será en Zorobabel. Mira, si no entiendes nada del libro de Zacarías, como mínimo, el capítulo 3, estas primeras páginas, las podrás leer y las vas a entender. Yo durante años era el único texto de Zacarías que entendía, pero este sí. Entonces, siempre que tenía problemas de culpabilidad, venía aquí. Así que si tú luchas con culpabilidad, dices, Zacarías 3, y te vas a esa imagen. Quizás no entiendes lo de después o lo de antes, pero esto seguro que sí. Dice así, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos,
y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Vemos de nuevo una visión en el plano espiritual. Digamos que el escenario es como el de una corte, un juzgado, y tenemos al sumo sacerdote, a Josué, que esto estaba en visión, pero representaba a la persona real, el sumo sacerdote Josué, que está sentado para ser acusado por Satanás. Y probablemente, tanto él, Josué como persona, como a quien representaba, que era al pueblo de Dios, era el sumo sacerdote, probablemente tenía muchas cosas de las cuales ser acusado. Seguramente Satanás podía empezar con una lista de pecados y probablemente en este caso a lo mejor no diría algo que no fuera real. Pero Dios sale y dice, te reprendo. Este es un tizón arrebatado del incendio. Y ordena que se le cambien las vestiduras. ¿Os recuerda alguna imagen del Nuevo Testamento esta escena? ¿Os recuerda alguna escena, os recuerda alguna parábola de Jesús en la que a alguien se le cambian las vestiduras? Es para que lo digáis, no para... exacto, sí, al fill prodigue. Jesús cuenta una parábola en la que hay un hijo lleno de pecado y su padre le cambia las vestiduras. Y vemos esta imagen aquí y la vemos en otros sitios, ¿no? Al final de Jeremías también, con el rey Joacim. Esa imagen de cambio de vestiduras es ese simbolismo de restauración, de limpieza, de perdón. Y es que la nación de Israel, Judá, había sido traída de nuevo del exilio y había sido perdonada. Sus pecados habían sido perdonados, ya habían pagado esos 70 años y ahora la situación era de renovación espiritual. Y Dios, a través de esta visión con el sumo sacerdote como representante, les estaba diciendo, ahora yo os he limpiado. Estáis limpios. Podéis entrar en este nuevo proyecto de vida espiritual, de recuperar la esencia como nación desde mi perdón. No veas si esto no explica la gracia que vemos en Jesús. Dios ve nuestro pecado, nos ve sucios. Realmente algún día estaremos delante del trono de Dios y podríamos ser juzgados y acusados por nuestros pecados, pero Dios ha decidido enviar a Jesús para morir por nosotros, limpiarnos de ese pecado y defendernos. Y esa es la esperanza que Dios quería que tuvieran a través de esta visión. Y esa es la esperanza que nosotros hemos tenido al conocer a Jesús y que seguimos manteniendo. Que gracias a Él, como dice en el versículo 4, mira, he aquí, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y es muy importante que una vez tras otra, cuando estemos en pecado, cuando aceptemos lo que ellos aceptaron en la introducción de arrepentirse, volvamos y recordemos estas imágenes que Dios nos da. Ya sea con esta visión, ya sea con la parábola del hijo pródigo, hemos sido transformados y limpiados por la sangre de Jesús. Y la siguiente parte de la escena esto es lo que Dios hace y luego le pide obediencia. De nuevo le pide obediencia y le dice que si obedecen estarás... si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Él era el sumo sacerdote. Él, de hecho, hacía eso. Pero es ese nuevo mandamiento de habéis sido perdonados, pero os toca vivir en obediencia para seguir cumpliendo el plan que tengo. Y por si acaso no fuera suficiente motivador, le deja la pista de que hay alguien que les va a venir a salvar. Y dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo.
Esto es Jesús. Son profecías mesiánicas sobre Jesús. ¿Vale? Aplicación para nosotros, clarísima. Volvamos a esto, recordemos cuál es nuestra posición en Cristo, perdonados. Dice en Romanos, capítulo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué palabras de estímulo les estaba dando Dios a través de Zacarías a estas personas que, sabiendo todo lo que habían hecho, tenían que de nuevo reconstruir y empezar una nueva vida conforme a la identidad de pueblo de Dios? Lo mismo que nosotros. Hemos dejado una vida atrás y tenemos vida nueva en Jesús, y estas son palabras de estímulo. Si Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará? Seguimos. Esta visión iba dirigida a Josué como sumo sacerdote, pero había otro representante del pueblo que era el gobernador, que era Zorobabel. Dice así el texto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Desde luego hay que tener un poco de imaginación para meterse en esta imagen. Básicamente un candelabro, 2 olivos al lado y unos tubos ahí insertados, ¿vale? O sea que del olivo directo al candelabro. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Claro, estaba flipando. En plan, ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, en las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Evidentemente, como decía antes, está el contexto detrás de la reconstrucción del templo. Ellos eran llamados a reconstruir. Hacía falta ir a la montaña, trabajar, coger piedra, construir. Zorobabel era el gobernante, él era de alguna manera descendiente de la línea davídica, de los reyes, de David. Él no era rey, pero era el gobernante de aquel momento. Y Dios le quiere dar a través del profeta Zacarías, y con esta visión, una palabra muy concreta para él, obviamente que se aplica a todo el pueblo. No va a ser con tus fuerzas. No va a ser con vuestro ejército. ¿Os sentís que sois una pequeña y pobre nación? ¿Sentís que sois nada? Pues es que así sois, pero con mi espíritu reedificaréis. Con el poder de mi espíritu va a ser hecha la obra. De manera que si en la primera visión les está diciendo la condición que tienen, haréis esto desde el perdón, aquí les está diciendo, haréis esto con mi poder. Dios les está diciendo, no tengáis miedo porque esto no va de vuestras fuerzas,
va del Espíritu Santo, va de lo que yo voy a hacer a través de mi espíritu. Y bueno, y realmente si analizábamos el contexto, o sea, estaban devastados, eran pobres, tenían pocos recursos. Pero ya les había dicho Ageo, Dios dice, mío es el oro y la plata. Y aquí les está diciendo, esto no lo vais a hacer con vuestras fuerzas, sino con mi espíritu. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es una referencia a la soberanía de Dios expresada a través también de esa visión que tiene el Espíritu Santo. Hablé más y le dije, ¿qué significan 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Perdón, hay algo que no he dicho, que igual era muy evidente. El candelabro, o sea, el aceite del candelabro, el aceite es el aceite de la unción representa al Espíritu Santo, ¿vale? La conexión. Ese candelabro, que era un símbolo del templo y que representaba el templo, el candelabro representaba el templo, y el aceite, que era el aceite de la unción, es representado, o sea, son esos árboles que están injertados, lo cual quiere decir que van a tener aceite por un tubo y ese aceite representa al Espíritu Santo. Por eso Dios les dice, esto se va a hacer con el Espíritu Santo. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Cada árbol representaba uno de esos ungidos. Opción 1. Estos 2 ungidos eran Josué y Zorobabel, que eran los 2 líderes encargados en ese momento de la reconstrucción del templo. Otra interpretación que parece ser, por lo que dicen los comentarios de lo que dice el hebreo, de no sé qué, ¿vale? Que el hecho de que hable de ungidos está de nuevo conectando a la presencia de Dios y al Espíritu Santo, y que esos ungidos no eran esos gobernantes, sino eran los profetas, Ageo y Zacarías, que a través del Espíritu Santo les estaban inyectando ánimo y esperanza por la palabra de Dios. Sea como fuere, iba a ser el Espíritu Santo y no ellos los que completaran la obra. De nuevo, para nosotros, que somos iglesia, ¿acaso hay algo en nuestra vida espiritual que no podamos hacer si no es por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? ¿Algún ejemplo? Evangelizar, exacto. ¿Acaso Dios no nos pide que evangelicemos y nos da el Espíritu Santo para que proclamamos con su poder? ¿Qué más tenemos que hacer como iglesia? Adorarle, exacto. ¿Acaso no lo tenemos que hacer desde una naturaleza renovada, comprendiendo quién es Él, con sacrificios espirituales, adorándole en espíritu? ¿Qué más tenemos que hacer? Servir. ¿Y quién da los dones para servir? El Espíritu Santo. Y vivir en santidad. ¿Y quién da poder para vivir en santidad? No hay nada en esta nueva vida que Cristo nos da que podamos hacer por nosotros mismos. Igual que ellos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el proyecto de Dios. ¿Ha puesto Dios algún reto delante de ti? Si Dios ha puesto un reto delante de ti, solo hay una forma de conseguirlo, con el poder de su Espíritu. Solo ese. Y vamos a la última. La coronación simbólica de Josué. De nuevo, vemos a este otro al mismo personaje, al sumo sacerdote que es coronado.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma a los del cautiverio, a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Todas estas personas eran personas reales, probablemente, o si no, con nombres como apodos, pero todos eran como sacerdotes, ¿vale? Eran del grupo de sacerdotes, igual que Josué. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Esta, como os he dicho, no está dentro de esas 8 visiones, sino que es la última. Y es un poco diferente porque si bien es una visión, es un acto profético, es decir, algo que tenía luego que hacer Zacarías y que iba a servir como señal. Por eso la incluyen en la estructura del libro diferente. Y tiene que ver con esa coronación de Josué como ese símbolo de el reino de Dios va a volver. Va a haber eso que tanto anheláis de un Mesías gobernando, va a suceder. Y vas a hacerte una corona para ponerla en el sumo sacerdote, de manera que recordéis que eso va a ocurrir. Y vais a guardar esas coronas como un símbolo de que alguien, que no sois vosotros, va a reedificar el templo. Aquí la aplicación a su momento era la esperanza de que iban a venir más personas aún, de hecho luego dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán, la esperanza de que iban a seguir viniendo personas, habría más retornos y más personas que vendrían y participarían en la reconstrucción de este templo. Pero de nuevo hay que elevarlo a ese segundo nivel espiritual en el que Dios está hablando de Jesús y de su reino mesiánico. Dice, he aquí el renuevo, que es Jesús. Dice que Él edificará el templo. Ya estuvo hablando bastante Ricardo el otro día, la idea de que Jesús mismo es el templo y de que está edificando una iglesia que es el templo de Cristo. Él mora, Dios ahora ya no mora entre piedras, mora en personas. Las personas que han sido salvadas por Jesús somos su templo. Y esta profecía para ellos era de esperanza de que ese templo real de piedras que estaban edificando se iba a construir, y para nosotros es de esperanza de que ese templo que es la iglesia se está construyendo por la acción de Jesús y que algún día va a ser completado. Y esas personas que tienen que venir, aparte de las del exilio, que representaba para ellos, representa de nuevo el plan de Dios extendido a todas las naciones. Dios tiene un plan para todas las naciones. Y hay algo muy importante que tenemos que entender para realmente entender un poco estas visiones y que se nos hagan cercanas, y es que el plan de Dios es instaurar su reino. El plan de Dios no es salvar a personas individuales que van a estar en un lugar llamado cielo, eso es el cómo. El plan de Dios es manifestar e instaurar su reino. Toda la Biblia y todas las promesas del pueblo de Israel tenían que ver con un futuro reino, que era el reino del Mesías. Y nosotros tenemos más información que ellos, porque ya vimos cómo esa primera venida del Mesías sucedió. Jesús, cuando llegó, ¿qué empezó a predicar?
el evangelio del reino de Dios. La buena noticia de el reino, es decir, la buena noticia de que Dios gobierna. El reino de Dios no tiene tanto que ver con un lugar, sino con un tiempo, con una situación. El reino de Dios es la situación en la que Dios gobierna. Y esa es la gran esperanza que ellos tenían. Claro, ellos se lo imaginaban pues ahí, en su ciudad, en Jerusalén. Y vino Jesús y amplió nuestra visión de lo que es el reino. Pero si te fijas, Jesús continuamente enseñó sobre el reino de Dios y nos enseñó a orar, venga tu reino. Y nos enseñó a buscar su reino por encima de todas las cosas. La esperanza de un rey vencedor gobernando, un rey vencedor que es Dios, gobernando, es la esperanza que ellos tenían y es la esperanza que nosotros tenemos también. Nosotros creemos que algún día Jesús volverá y instaurará su reino de justicia, de paz, de benignidad, de bien, de abundancia de Jesús. Estas son las visiones que había seleccionado, porque creo que, siguen mucho en la línea de lo que es el libro y las otras se complementan. Repasamos rápidamente los diferentes puntos que tenían cada una de ellas y acabamos. ¿Por qué Zacarías es un libro súper importante para nosotros como iglesia? Empieza con una exhortación al arrepentimiento. Volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El arrepentimiento es la base de nuestra relación con Dios. Cuando escuchamos las buenas noticias de Jesús, solo hay una cosa apropiada a hacer: arrepentirnos. Y así lo dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado, creed en el evangelio, arrepentíos. Si vamos como iglesia y como personas a crecer en la vida del reino de Dios, empezamos por aceptar que hemos fallado, que solo Él es justo y que aquí estamos, Señor, para que cumplas tu voluntad. El segundo versículo hace referencia a esa primera visión que os compartía y habla de nuevo arrepentimiento. El siguiente habla del amor de Dios. Él pide a su pueblo que se arrepienta y sean fieles, pero Él les recuerda: yo estoy atento a vosotros y mi celo por vosotros no ha cesado, a pesar de vuestras circunstancias. Así que recuerda que Dios ha elegido a su pueblo y nos ama. Dios nos ama. Siguiente versículo que hablaba de esa visión de Josué siendo juzgado y acusado por el diablo. Dice: mira, he aquí he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Los creyentes celebramos que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, que tenemos relación con Él y que algún día estaremos celebrando las bodas del Cordero con ropas nuevas, de gala, de fiesta. Y hoy en día, hasta que eso no llega, vivimos en el gozo de conocer a nuestro Señor Jesús, el cual nos pone limpios y justos delante de Dios. La siguiente profecía hablaba del cómo lo iban a hacer, cómo iban a reconstruir el templo, cómo iban a ser el pueblo de Dios. No con ejército, no con espada, con el poder del Espíritu Santo. Y finalmente esta última visión que hemos leído, el capítulo 6, habla de que la esperanza no estaba en lo que iba a pasar en ese momento. La esperanza estaba en que algún día un rey, que no era Zorobabel, el rey de reyes, iba a venir e iba a instaurar su reino de forma eterna. Todos estos elementos fueron parte de lo que ellos vivieron para de nuevo restaurarse, edificar el templo e intentar de nuevo ser el proyecto de Dios. Que todos estos elementos
nos sirvan a nosotros para con esperanza, con fe, con arrepentimiento, con el poder de su Espíritu, confiemos en lo que Jesús va a hacer, sabiendo que Dios se acuerda de nosotros. Que el Señor nos bendiga.